Estamos, Sonia, te voy a enviar. Voy a alejarme un poquito de esto para que nos veamos las dos. Hola, Pablo, buenas noches. Hola, acá estamos con Sonia. Voy a bajar un poquito la música. Muy buenas, Caro, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Todo bien? Te ¿Todo escuchamos bien? bien ahí, te escuchamos y te vemos. Qué ¿Cómo bueno. estás, Sonia? ¿Todo bien? Comentaba Bien, que contenta. estás contenta. Contenta de poder participar y compartir con ustedes este ratito, ¿no? Está bueno. Muchas gracias por invitarme. Totalmente, ahí estaba justo diciendo que íbamos a hablar hoy de la conexión con vos, que vamos a estar hablando de las canalizaciones. Ahí ella, Sonia Fernández Vázquez, así está en su Instagram, para que la sigan también. Ella, tu nombre dice, bueno, canalización, un canal de sanación. Bueno, quiero que después nos cuentes un poquito de cómo llegó todo eso a tu vida y cómo descubriste esto. Así que bueno, te invito a que nada, nos cuentes de todo tu camino, ¿no? Hasta llegar hoy a hacer lo que estás haciendo, ¿no? Para que más personas puedan sentirse quizás reflejadas en este camino. Claro que sí. Si te parece, lo que vamos a hacer es intentar tocar esos puntos de mi historia personal que puedan realmente aportar un poquito para que puedan reconocer, ¿no? Digamos, aquello que pueda facilitarse esa conexión. En mi caso personal fue un proceso lento, fue un proceso largo. No es que de repente algo hizo clac y todo Claro, se preparó, se dispuso, me desperté. Para nada, al contrario. Generé mucha resistencia y necesité como atravesar distintas etapas personales hasta que algo me llevó a elegir, a tomar una decisión importante, ¿no? Fue como, ok, este es un momento de elección. Eh, Empezó desde bastante chica, bastante pequeña. Nací en Lugo, que es un punto geográfico, una ciudad que está en Galicia, en el norte de España. Y es un lugar que tiene mucha energía telúrica. Hay mucha naturaleza, la fuerza del mar, el viento, la montaña, hay como mucha energía telúrica. Y eso está conectado a esa tierra, en la cual se habla mucho de las meigas. No sé si les suena ese concepto, esa palabra. ¿cómo Allá dijiste? meigas, es como la traducción en gallego. Allá en Galicia hay dos lenguas, el español, que es la lengua oficial, y está el gallego. Es la palabra que se usa en gallego para denominar lo que sería el equivalente de bruja, ¿no? Bien. Allá se habla Allá, de las meigas, que mira, si la queremos como ubicar un poquito la palabra en lo que serían términos de magia, podría ser el equivalente a una magia verde, ¿no? Más conectada con las plantas, con la bien. naturaleza, por hacernos una idea. Hay mucha tradición de ello. Pero, ¿qué pasa? Que tiene toda una contrarresistencia en relación a toda la tradición católica que hay allá. Con lo cual, la expresión que se escucha tradicionalmente es habelas ailas. Eso quiere decir, ten cuidado que existen, son peligrosas, ¿no? Hay como un rechazo a toda esa Claro, tradición. claro. Como por contextualizar así rapidito, entonces nací ahí, un lugar muy hermoso, pero sin embargo pude conocer esa energía hace 4 años, cuando volví a España. O sea, todo un proceso Claro. biográfico para poder comprender eso. ¿Qué pasa? Que nací, elegí nacer en un contexto todavía muy vinculado con esa corriente religiosa, en un colegio de monjas me crié, entonces como que toda esa expresión en un principio, claro, sí, ahí estaba leyendo, hay mucha relación con toda la magia celta y el celtismo, lo que pasa que Claro. dependiendo de cómo, de dónde nazcas, eso se abre antes o después. Después comprendí todas esas conexiones y pude empezar a vincularme con todo lo que es esa corriente más druídica, ¿sí? Pero en un inicio yo no entendía nada, o sea, Claro, como fui a un todo. colegio, claro, en ese colegio como que de repente
entendía como que algo me magnetizaba mucho, pero como que sentía un impulso que quería irme de misiones, ¿no? Esa era como mi primera conexión que pude como entender después, o sea, yo no entendí en el momento y tuve como varias secuencias, que esto todo después de abrir y conectar pude como armar el puzzle, ¿no? Pero me pasaba, por ejemplo, de chiquita que llegó un cuadro que me regalaron, era un payaso hermoso, y lo tenía en la habitación y me generaba mucho rechazo, mucho rechazo, mucho rechazo a tal punto que mi madre tuvo que quitarlo de la habitación, era inevitable. Y tiempo después, ahí están en Barcelona. Hola, muy buenas, Magnolia. Te llaman de allá. Sí, mi mamá tuvo que quitarlo. Tiempo después descubrí que el pintor de ese cuadro había atacado a su mujer y a sus hijos. O sea, esa energía Claro, conectarte como con... que... Pero esto todo me llegó después. Tuve como pequeños puntos en la infancia y mi primer como despertar lo tuve como a los 19 años. 19, 20 años, ahí empezaron a pasar cosas que ya empezaron a llamar mi atención. Apareció, por ejemplo, el Reiki, aparecieron como cositas como que ya iban orientadas, pero sin embargo a mí me generaban mucho, mucho miedo, ¿no? O sea, para mí fue transitar mucho miedo, e incluso si tuviese que hablar de cuál fue el gran reto de aprendizaje, porque entiendo que a todos se nos despierta algo que nos juega ahí como reto, para mí fue la locura. O sea, el plantearme los términos de locura, ¿no? ¿Hasta dónde está la realidad? ¿Hasta dónde no? ¿Qué me estoy imaginando? ¿Qué estoy sintiendo? Y eso a mí me sirvió mucho porque era muy racional y pedí muchas pruebas. Es como que me la pasé pidiendo pruebas, 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 hasta que dentro mío se armó un lenguaje simbólico personal, pero en la medida en la que me fui conociendo, rechazando, aceptando, desde los 19 más o menos, hasta Claro. los 28, 29 casi, que ahí como que ya tomé esa elección de la que te hablaba. Pero imagínate todo el tiempo que me la pasé peleando conmigo misma entre asumir y no asumir, ¿no? Fue como todo un proceso, por Es eso... que creo que Sonia nos pasa a todos y más cuando tenemos estas creencias que teníamos alrededor, como vos en tu caso allá en Galicia que vos decís esto de las brujas, que acá también, o sea, vos ahora que vivís acá los has sabido, digamos de esto de que las brujas, de las creencias del catolicismo a mí también me tocó vivir y Claro, todo esto esta pregunta de decir, o estoy loca o es real, ¿viste? Y pedir totalmente todo el tiempo señales, ¿no? De que si era esto cierto, lo que estaba sintiendo, claro. viendo. Claro, por esto lo comparto, ¿no? Porque ahora es como que de repente parece que todo se tiene que abrir ya, que se tiene que dar, y a veces, dependiendo de cada historia, los tiempos son distintos, ¿no? No es lo mismo el crecimiento de un peral que el crecimiento de una rosa. Y son seres hermosos, pero cada uno le toma su propio tiempo. Y es hermoso también darse esa posibilidad. Fue hermoso también, y ahora desde la perspectiva como que he podido también como comprender, ¿no? Por qué fue sucediendo cada experiencia, todos esos estudios que he hecho, lo que me ha magnetizado, lo que no. Y está bueno como mostrarnos también con los miedos, con las resistencias y con todo eso. Y ahora, la verdad que bendigo un montón el haber llegado hasta acá y doy gracias y me parece maravilloso, ¿no? Pero es importante eso y también siento que acá es importante también como recordarnos esa responsabilidad, ¿no? Esa elección, ese asumir que somos los que tenemos la posibilidad de conectarnos. Como Sí, si pensamos que va a llegar de afuera o que alguien nos va a dar una fórmula mágica, eso es raro que suceda, ¿no? Y bueno, son nuestros procesos y a cada uno nos toca encontrar cuáles son las claves, las herramientas, las técnicas que nos facilitan esa posibilidad de conectarnos e incluso empezar a replantearnos la definición de muchas palabras que estamos usando, porque acá a mí, por ejemplo, una de las
cosas que me llevó más a explorar y a sentir, y que no hace tanto que pude poner en palabras como para poder compartirlo, ¿no? Porque una cosa es cuando se empieza a sentir y otra cosa es el momento que dices, bueno, ya puedo. Y para eso necesité un montón de tiempo en soledad, conmigo misma, como aislándome del humano, por mucho que estaba conectada igual, porque es inevitable, ¿no? Pero conectándome con un montón de seres cristalinos, conectándome con mis guías, como para poder comprender, ¿no? Y no sé qué opinas sobre esto, pero para mí una de las grandes claves fue diferenciar el recibir, el conectar, el sentir la energía, a cómo traduce, cómo comprende lo que es el psiquismo, ¿no? La parte racional humana. Son como dos niveles de abstracción que es importante tenerlos en cuenta, porque nosotros tenemos tendencia a querer traducir todo, a querer interpretar todo y a querer todo en palabras, ¿no? Un mensajito. Y sin embargo, un mensajito puede ser una vibración, un cosquilleo, una molestia, una imagen, o sea, hay un código tan amplio como para abarcar la conexión que es fascinante, ¿no? Y no quedarnos solo con esa parte de voy a ver si me llega, hay unas frases, juguemos, ¿no? Para quitarle también un poco de peso a esto, pero es como divertido, ¿no? ¿Cuántos mensajes pueden llegar, ¿no? Desde otros lugares? Y somos tan... Yo la primera, si lo digo es porque he pasado por ahí, porque también me ha tocado como desestructurarme. Totalmente, justo acá estaban diciendo, ¿no? Qué bueno hablar de esto, ¿no? También de la parte humana, de lo que uno va sintiendo mientras va pasando todas esas cosas, esos miedos, esas inseguridades, esas dudas, ¿no? Que acá pone, qué bueno que después uno puede unir, como que se te une todo, ¿viste? Que en el momento cuando hiciste el clic, como vos decís, es como que toda la información se nos une y esto que vos decías de también diferenciar. Y esto es práctica, ¿no? O sea, esto es la continua práctica de diferenciar lo que es el pensamiento humano que puede tener uno y eso. Y esto de que vos decís tal cual, que uno siempre necesita una traducción, ¿viste? ¿Y esto qué quiere decir? Necesitamos la traducción, ¿viste? Necesitamos eso y cómo cuesta muchas veces decir no pongamos mente. Sí, es una parte y también está bueno decir, bueno, a casi todos nos pasa, o sea, Sí. es parte, no está mal, no es mejor o peor, es parte, ¿no? Y también está bueno poder vivirlo para poder después encontrar el punto de comparación, de poder percibir. Y ahí, o sea, a mí de lo primero que me planteo es que es conectar, ¿no? O sea, porque también hablamos de conexión y ahora hay un montón de palabras nuevas que son buenísimas porque obvio que necesitamos como actualizar como si fuésemos los programas del ordenador, de la computadora para poder adecuar, ¿no? Los mensajes a la generación de la que formamos parte, es parte. Pero por otro lado, también corremos el riesgo de que todo se vuelva muy abstracto o quedarnos solamente o perder la conexión entre toda esa terminología y la propia experiencia, ¿no? Y claro, o sea, conectar, a veces, no sé, quizás como somos impacientes, el ser humano queremos como de repente ya conectarnos con grandes mensajes o conectarnos con grandes maestros o que nos digan los nombres y de repente saber de qué familia cósmica venimos, como un montón. Y sin embargo... Un montón de golpe. Eso pasa muy seguido, sí. Y ahí es cuando a veces nos desilusionamos y abandonamos, pero no. Claro, no sé a ti, pero a mí, por ejemplo, uno de los procesos que necesité fue aprender a sostener mi energía vital para poder sostener este tipo de canalizaciones. O sea, es como, bueno, conectarme a esa energía telúrica, originaria, que estaba ahí en mis raíces, que yo no entendía, para poder sostener con mi cuerpo, no cansarme, no tener dolores de cabeza, que aún me sucede. Hay veces que cuando me cedo, algo me genera como ahí el cuerpo. Y desde ahí también conocerme a mí, porque si soy la antenita o si soy el canal o soy ese decodificador, como puede ser nuestro teléfono ahora que está recibiendo el wifi o la radio o la tele o lo que sea, necesito entender cuál es mi código, porque si no, ¿cómo voy a recibir un gran mensaje si no entiendo el lenguaje básico, ¿no? Ya sea 0101, sea español, sea italiano o sea lo que sea. Pero como empezar a entender las cositas básicas y... Para mí fueron las grandes aventuras, ¿no? Como adentrarme en todo eso y decir, bueno, ok,
¿Conectarme qué es? Conectarme es sentir, es abrirme a sentir, igual que ahora me estoy conectando contigo y con todas las personas que estén acá. Conectarme, claro, decía, bueno, voy a empezar por los términos humanos, que son los que conozco. No es lo mismo encontrarme con alguien por la calle y mirarle a los ojos que irme con esa persona a tomar un café o vincularme durante meses o vivir en pareja. O sea, son factores distintos de conexión, ¿no? Hasta dónde comparto. Entonces, claro, ahí empecé a entender, claro, conectarme es implicarme, pasar tiempo, practicar, estar ahí, ¿no? A pesar de que Totalmente. muchas veces estás ahí y estás queriendo, no sé, tengo acá uno de mis amigos, ¿no? Estás acá y las primeras veces estás así y no pasa nada. Ok, no pasa nada, está bien. Es parte también que no pase nada y es humildad, ¿no? El darse cuenta de que uno está en ese momento de descubrir y de conectarte, igual que te pasa como una persona, ¿no? La persona la vas conociendo a partir del quinto café o al cabo de meses, ¿no? O te vas reconociendo todo el tiempo. Totalmente, y es como Pero vos decís también de conectar con uno y conociéndose nuestro canal, nuestra energía, ahí te ponían de la manera simple en que lo explicás y agradeciendo, y realmente yo creo que la mayoría de las personas que estamos ahora en este vivo, por lo menos, seguramente que nos preguntamos, ¿de qué manera puedo conectar? O estoy queriendo conectar conmigo, o recibir un mensaje, o empezar a conectar con mi yo superior. Digo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo empezamos en esa práctica? Para el que lo escuche, ¿no? bien, acá antes de responderte, has compartido algo que es importante. A mí, uno de los grandes mensajes que me han transmitido este último año y pico, desde que empezó todo el tema de la cuarentena, es adaptar el lenguaje a que sea comprensible. O sea, porque a mí me ha costado mucho comunicar y aún me cuesta como salir a imagen, pero a mí me han dicho todo el tiempo, es importante que usemos las palabras de tal manera que sea comprensible para la mayor cantidad de personas, porque estamos generando todo un movimiento que es importante, que cuantos más nos podamos sumar, es para todos. O sea, da igual que yo llegue si no llegan los demás, porque somos toda la energía humana, con lo cual fue de las grandes invitaciones poder entrar en ese lenguaje. Bien, conectarse, hay un montón de posibilidades, ¿no? Acá la clave es darse cuenta de eso, por lo menos para mí fue una de las grandes claves. No hay fórmulas mágicas, todas las técnicas, metodologías, vías, campo semántico que quieran sumarle ahí, palabras en la misma burbujita, son experiencias de otras personas que les han servido y está buenísimo y gracias, pero necesito reconocer cómo de afines son a mí. Y una vez que me adentro en eso, empezar a integrarlo en mi propia experiencia, en mi propio lenguaje, ¿no? Entonces, lo que para una persona puede ser toda una técnica de la meditación zen, que es una bendición y todo un proceso investigado, experimentado, testeado, si quieren poner ese tipo de palabras, sabemos que se puede desde ahí. Quizá para otra persona no le sirve más en esta época tomarse un segundo de sentir mientras lava los platos. Algo tan simple y tan naif que diría nuestra parte cerebral o nuestro ego, decir, bueno, y si me tomo de verdad ese tiempo de sentir el agua cayendo, de cómo cae el jabón en la esponja o en ese lavavajillas, ¿no? No me sale la palabra en Argentina. La Bueno, esponja, la espuma. exacto. Bien, eso. Poner ahí, ¿no? Sentir la textura, el olor, cómo es la sensación en este contacto, el peso del plato o del vaso, la transparencia, que si sale una burbujita y aparece un arcoíris, ahí hay toda una posibilidad de estar en presencia y ahí se abren un montón de pensamientos de repente, ¿no? Que de repente parece que un montón de pensamientos e incluso emociones, wow, ahí se abrió, ahí estamos empezando a escucharnos, que ya es un montón. Si me estoy empezando a escuchar, me estoy empezando a reconocer, con lo cual estoy empezando a ver en dónde estoy ubicada y pudiendo abrir desde dónde estoy ubicada, ya sea una ducha, ya sea paseando, ya sea regando una plantita,
pintando, o sea, cualquier práctica, cualquier actividad, si estoy sintiéndola, ya me está conectando conmigo, que para mí es la base, es el inicio, Claro. porque si no me puedo sentir, ¿cómo voy a sentir lo demás? Qué bueno esto que decís, Sonia, porque claro, uno piensa que no sé, va a ser así, va a conectar, va a surgir toda una luz, porque es lo que a veces uno, desde Mm. el no conocimiento a veces, uno imagina, ¿no? Y esto que vos decís, como decís, tan simple, de conectarte hasta, no sé, pintando un dibujo, acá como nos comentaba, de ducharte y sentir esa agua caer Mm. en el cuerpo, sentir cada parte de tu cuerpo, conectarte con, justamente con tu cuerpo, esto de sentir, oler, o sea, es como primordial como para después empezar a conectar con algo externo a mí. Es que En eso realidad van no a es así ser, porque estamos, como vos decís, todo es uno, toda es la misma energía, pero bueno, una claro, manera es que de... eso van a ser los receptores de esos mensajes, o sea, ese olfato, esa vista, esa sensorialidad, esta piel, ese oído, toda mi experiencia acá van a ser los sistemas de decodificación, con lo cual si no los conozco se vuelve muy complejo. Y quizás sí, a veces se presente una luz y lo necesitamos a veces ver ese momento de percibir que sentimos el alma dentro de un tronco de un árbol porque necesitamos como humanos también a veces ser choqueados para poder abrirnos a creer y que se nos desestructuren los patrones de pensamiento, etc. etc. Pero es importante conocer toda la estructura que va a acompañar esa posibilidad de conexión para poder después llegar a emitir esos mensajes que quizá ayuden un montón a la humanidad. Pero a mí, de lo primero que me compartían era cómo ayudarme a mí misma, porque estaba como desestructurada por un montón de lados, tenía un montón de patrones de programaciones mentales de lo que se podía, de lo que no, de lo que estaba bien, de lo que no estaba bien, un montón de cosas. Mi sentir, por ejemplo, en la encarnación esta en la que escogí vivir, había llegado a un punto de casi no sentir, o sea, me había puesto un montón de corazas, lo cual como reto estuvo buenísimo porque tuve que experimentar un montón de sensaciones que ahora me permiten empatizar y poder comprender otras cosas, ¿no? Como cuando actúas, es lo mismo, o sea, encarnas personajes, bueno, acá el juego es un poquito parecido, ¿no? Entonces, está bueno, o sea, darse la posibilidad a sentir, o sea, porque la emoción es otra gran intérprete a la hora de canalizar, ¿no? O sea, Claro. y después, sí, perdón. Justamente, bueno, ahí decían de estar presentes, que es lo que estamos diciendo, no poder generar esta presencia. Y esto que vos decís, canalizar, ¿es lo mismo que conectar o a qué te referís con canalizar? Como para la gente que capaz es la primera vez que lo escucha, no sé, ¿no? Sí, Porque dice, recibir un mensaje, ¿es lo mismo que canalizar a alguien? Viste que está siempre esto, esta explicación que uno hace, si lo puedes compartir. sí, para mí es un descubrir constante, ¿no? El revisarlo todo el tiempo porque creo que se actualiza un montón. Me he preguntado un montón sobre el concepto de mediumnidad, por ejemplo, que tiene una tradición muy interesante, que Sí, a mí me ayudó mucho a entender cómo catalogan, ¿no? Si viene desde el sonido, si viene desde la vista, si viene desde la sensorialidad, hay claro, esto que vos decís, clariaudiencia, clarividencia, esto, exacto, hay un punto interesante como de partida, ¿no? Porque está claro. bueno como indagar si te va a dar pistas, si te va a generar mapa para después experimentar, ¿no? Entonces ahí a mí me ayudó un montón, pero si te vas a la palabra mediunidad es un intermediario, con lo cual están intermediando una energía determinada que normalmente suele ser de seres que ya han desencarnado, suele ser un poco hacia dónde se orienta la tradición. ¿Qué pasa? Que hay frecuencias vibratorias con escalas diversas. Vamos a evitar usar más bajas, más altas para quitar Sí, la valorización de ser mejor, peor, pero son sí, frecuencias distintas. Entonces, según cómo nazco, según dónde elegí nacer, en qué linaje, en qué familia, en qué punto geográfico, según las veces en que he encarnado en la Tierra y he encarnado en otros lugares, hay frecuencias que van a ser más simples que yo reciba, ¿sí? Como antenita o como aguja de acupuntura dentro de la Tierra, ¿sí? Entonces, como una radio, yo puedo encender una radio, para los que recuerden las radios tradicionales, si le van dando a la ruedita,
aparecían los 40 principales, o Radio 3, o bueno, emisor Radio Argentina, no sé cómo se llaman las radios en Argentina. Hay frecuencias distintas, AM, FM, la .9, la 98. Es algo parecido, ¿no? Según cómo puedo conectar. A mí me dan a entender, y digo dan a entender porque después aquí juega el traductor, ¿no? O sea, y a veces hay variables que también está bueno que nos permitamos como plantearnos, dudar, como abrir ahí. Me dan a entender de que casi todos tenemos la posibilidad de conectarnos con todas las emisoras. Lo que pasa es que hay afinidades, conexiones que son más simples para cada uno según esa experiencia, ¿sí? Porque en este momento en el que estamos como humanidad, hay mucha energía emergiendo, tanto desde la Tierra como fotones bajando. Ponle energía en general, ponle luz, ponle la palabra que quieras, lenguaje energético, hay muchas palabras, ¿no? Sí. Entonces como que está muy disponible para todos, pero ¿qué pasa? Que si yo soy más afín a sentir seres que ya están desencarnados, como puede ser el espiritismo o la mediunidad, es más fácil que pueda percibirlos entendiendo, comprendiendo, ¿sí? Pudiendo hacer una traducción. Hay personas que su frecuencia está muy disponible para traducir esa energía de los cristales, de los seres cristalinos, este reino que lleva muchísimo más tiempo que nosotros en la Tierra y que sostiene un montón de energía. Sonia, te estamos escuchando un poco interferido. Es normal, a mí me pasó al principio que estaba como la luz interferida un poco, pero bueno, ahí acomodamos. Para bien. ¿Ahora se escucha? Sí, ahí está. Bien. Se perdió algo en relación a en relación a los seres cristalinos. Ahí está, vos dijiste que algunos capaz tienen más facilidad en conectar con los seres desencarnados, como la mediunidad, el medium, o si no, seres que tienen más facilidad, ahí estábamos. Con los cristales, seres cristalinos. Ahora está apareciendo un montón de personas que pueden decodificar. Sí. Con el reino animal está pasando lo mismo. Está empezando a haber muchas personas que están volviendo a todo eso. ¿Por qué? Porque hay una propuesta como grupalidad, como red, ¿sí? Que nos estamos conectando a, primero que todo, a volver a establecer un vínculo sano, armónico, con los seres que habitamos este planeta, que le llamamos Tierra, pero ya empezamos a escuchar planeta agua, ¿no? Porque el agua transmite mucha energía, mucha información, y el cuerpo también, ¿no? Como dentro de lo que sería la conexión. Y nos está pasando eso, que se nos está invitando un montón a volver a conectar con reino mineral, reino animal y reino vegetal, que también tiene un montón de información disponible. Es como, ok, si queréis, hay muchas posibilidades de esta energía. Ahora, hay personas que ya lo han hecho en otros momentos de su vida, o ya tienen esa memoria en el ADN que se puede despertar, y esas son personas que posiblemente tengan esa posibilidad, o por elección, o no por tanta elección, porque han venido quizá más para eso, a dedicarse a eso como tarea, entrega total, servicio, o llámale trabajo, ¿no? Como dedicarse completamente a eso, porque claro, pasa eso, que podemos conectarnos para un montón de cosas, desde para hacer arte, pintar o esculpir, como para elaborar objetos. Ahí es como que se volvió a cortar, Sonia, un poquitito. Bien, ok, voy más despacio por si acaso. Ahí está. ¿Vos sabés qué momento? Es como que yo te aviso por los dos, pero para que se te escuche claro. Bien, perfecto. También hay algo acá, ¿no? En lo que se dice y en abrir todo esto. Está bueno tenerlo presente. Sí. Bien, decía que luego otra cosa que también nos podemos plantear, porque es un campo muy amplio, es en qué proyecto o en qué uso esa conexión, ¿no? Porque no todos necesitamos ser oráculos o no todos necesitamos ser sanadores. Es tan importante la conexión sana con la tierra, que es la que nos provee, como el elaborar, el volver a conectar, el crear materia, objetos que vuelvan a estar conectados con esa alma, ¿no? Con lo que los ancestros denominaban alma, ¿no? Y todas las áreas de vida pueden hacerse de manera que sea en conexión, ¿no? Y ahí entraríamos
en una aventura bien distinta. Y también hay algo de propuesta en relación a lo que estamos viviendo ahora, como para volver a conectar. Total. Entonces, no me quiero como perder demasiado, pero todo esto tiene relación con el canal, ¿no? Porque Sí. realmente canales somos todos, o sea, porque Eso. estamos, sí, o sea, un canal es un medio, ¿no? En el lenguaje, en lo que es el propio ámbito lingüístico, hablamos de canal como ese contexto, esa atmósfera que nos permite establecer la comunicación, ¿no? El Totalmente. código, el emisor, el receptor y el canal. El canal en este caso es internet, el teléfono y la energía. Entonces nosotros de alguna manera también somos ese medio por el cual puede entrar información, ¿sí? Totalmente. Entonces ahí Ahí tenemos... me sí. preguntaban si esa energía o esa información, por ejemplo, le dice las energías. Pueden ser también, por ejemplo, ¿qué opinas esto de los seres extraterrestres, de las personas que conectan, por ejemplo, con otros seres que tienen información para este planeta? Acá te ponen, no. Acá, a ver, acá te ponían en esto que nos hacen preguntas aparte. Dice, ¿se Sí. puede solo abrir registros akáshicos o alguien siempre te tiene que introducir? Esa es una pregunta muy interesante. Eh, Podemos acceder a la calle, ¿sí? Acá simplemente es interesante que tengamos en cuenta el término de jerarquía, pero importante, la acepción, el significado de jerarquía está como muy maltratado en lo que sería la experiencia humana. Es decir, jerarquía en una definición actual nos lleva a pensar en alguien que se aprovecha de los demás, uno que está por arriba y otro más, y como que es un principio como de dominancia, ¿no? De dominar, de abuso, como que tiene una carga energética bien compleja. La jerarquía, si lo liberamos de ese peso de experiencia, nos lleva a comprender cómo está organizado un sistema, ¿sí? Cada uno en su lugar, cooperando. Si yo estoy haciendo mi tarea, a ti te sirve, y si tú haces tu tarea, a mí me sirve, nos estamos retroalimentando, ¿sí? Entonces, acá hay una jerarquía. Cada ser, ya esté en materia, encarnado en la Tierra, ya esté desencarnado y haya pasado por la Tierra, ya provenga de otro planeta, si lo quieren ver así, Claro. o de otra galaxia, está cumpliendo una función dentro de toda una estructura que nosotros como humanos, desde acá abajo, nos cuesta un poquito a veces entender, ¿no? Entonces, yo puedo, pidiendo los permisos coherentes, es decir, hay personas que normalmente cumplen una función que es de proteger, de preservar, de nutrir ese registro akáshico, ¿sí? Que si lo quieren comprender muy simple, es como el gran wifi del universo, ¿no? Ahora que inventamos el wifi, está ahí disponible, y como soy el teléfono, me puedo conectar en cualquier lugar. Hay puntos donde hay mejor conexión, véase los lugares sagrados, algunas montañas, otros lugares, y hay puntos donde la conexión, porque hay mucho ruido, mucha contaminación, etc., no está tan disponible. Pero podemos conectarnos, ¿no? Entonces, a la calle nos podemos conectar, claro que sí. Siempre es recomendable eso, pedir los permisos a los guardianes, pedir asistencia a mi guía, porque probablemente me oriente un poquito a la hora de traducir, a la hora de sentir. Y si tengo confianza con algún otro aliado, siempre pedir permiso, ¿no? Sobre todo si llego a un espacio nuevo, pedir permiso al guardián de esa ciudad o de ese espacio por las dudas, aunque no los vea, porque en el abrir después empiezo a ver, ¿no? Se empieza a develar para ir jugando. Ahora, ¿qué pasa? Si yo como Sonia abro el registro akáshico ahora, voy a traducir ese registro akáshico con la capacidad de percepción que tengo aquí y ahora, con mi conciencia, con mi experiencia general. Entonces voy a decodificar así, voy a traducir así. Ni mejor ni peor, es hasta donde yo llego porque he vivido hasta acá. Si yo me encargo de seguir aprendiendo y me conecto con cuarzos, con maestros cuarzo, con maestros árboles, con maestros animales, con maestros de otros lugares, ya sean pleyadianos, ya vengan de Sirio, de donde vengan, me van a ayudar a ir ampliando mi forma de percibir la realidad, que está muy programada todavía desde lo que es la cultura humana, lo que se puede, lo que no se puede, lo que ves, lo que no ves, lo que sientes, y ahí
voy a poder empezar a traducir desde otro lugar. Si yo pido asistencia a un maestro a la hora de abrir el registro akáshico, si hay cosas que mi experiencia no llegan a entender, ese maestro me va a susurrar y me va a acompañar a quizá a entender o a traducir algo que desde yo, Sonia, en mi lugar humilde, no alcanzo. Entonces, es parte también, todos tenemos esa posibilidad, pero también es bueno pedir ayuda, porque Totalmente. nos va a acompañar un montón. Totalmente, porque a veces, muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? Del pedir, como vos decís, de pedir esa asistencia que está al servicio, como vos decís, porque tienen ese trabajo estos seres en ese lugar. Esto que te quería preguntar antes de ir a la pregunta que está muy buena, la que te hicieron ahí de la diferencia entre canalización y abrir un registro, o recibir un mensaje telepático y canalización, que ahora quiero que contestes, me gustaría que, como para hacer ese tema que estamos hablando, de mucha gente, uno dice registro akáshico, pero ¿qué es? ¿Qué es ese akasha que vos decís donde uno conecta? Es el gran wifi. Bien, depende de, a ver, acá ya viene del sánscrito la palabra, ¿sí? Depende de quién traduzca, lo traducen como éter, lo traducen como cielo, como cosmos. Es como la huella, la impresión que va quedando en la luz o en el vacío, depende de con qué me conecte, de todo lo que va sucediendo, ¿sí? Es como si tuviésemos encendido un grabador de voz y va registrando todo. Bueno, eso va pasando con todo lo que sucede. Es decir, con lo que hago, con lo que siento, con lo que pienso, con lo que se descubre, que suele ser más canalización que descubrimiento, y esto todo va dejando una huella, va dejando una memoria, pero no solo la mía. Yo puedo abrir mi registro akáshico, mi memoria, mi grabación, si lo quieres ver así. O se puede abrir el registro de un lugar donde ha sucedido un montón de cosas. De Se le otra puede persona en un pedir lugar de, como vos decís, quizás no sé, como de animales, de la Tierra, de del la planeta tierra. Tierra, de Gaia, se le puede pedir permiso, siempre con los respetos y los permisos correspondientes, y tiene todo un registro Gaia impresionante, ¿no? Ahora, por ejemplo, que se está abriendo de nuevo un montón el lenguaje astrológico, se puede abrir el registro también de una carta natal, por ejemplo. Se puede abrir el registro de la energía del planeta Marte, de la energía del planeta Mercurio. Ahora, Wow. también aquí abre otra pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué quiero todo ¿Para qué? esto? Tal cual, ¿no? Claro, porque tiene sentido pedir una apertura de un registro si me va a nutrir, me va a servir, me va a ayudar a encarnar de verdad en el sentido de estar presente, de estar asumiendo los aprendizajes que vine a realizar, a entregar lo que vine a aportar, porque elegimos encarnar en un momento determinado, ¿no? Cada uno tiene su código natal y somos unas energías que venimos a aportar algo determinado. A veces no hace falta pensar en hacer algo grande. Simplemente con estar acá, nuestra energía ya está emitiéndose, emanándose, si estamos ordenados. Y ahí hay un montón, ¿no? Entonces, se pueden abrir registros de un montón de cosas, pero siempre es importante, desde mi punto de vista, el plantearnos por qué, para qué estoy haciendo eso, ¿no? Totalmente, qué bueno esto que decís, sí, 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 Y lo que decías sí, el del mensaje, objetivo si ¿no? uno quiere buscar esa Sí. información. Y vamos a esta pregunta que está muy interesante, que me encantaría que nos la cuentes un poquito más, esto de qué diferencia hay en una persona que yo veo, no sé, por decir un ejemplo, Lee Carroll, que es canalizador de Cryon, y Ujú. una comunicación telepática que puede tener, pues yo por ejemplo, que me comunico telepáticamente. ¿Qué diferencia hay, no? Bien, los canales, como decíamos antes en relación a la metáfora de la radio, pueden conectarse con distintas frecuencias. Entonces, cada frecuencia tiene disponible como una manifestación distinta. ¿Sí? Hay frecuencias que tienen mayor afinidad a que se ordene la energía, entonces hablamos de sanación. Es decir, algo energético se conecta que es por vibración, va a mover la energía de tu campo y te va a ayudar a ordenarte. Sanación, está bueno también redefinirlo y volver a preguntarlos, ¿no? Porque sanación, curarse, muchas veces es tapar
por la cultura actual, ¿no? Estoy tapando, cayó el dolor y mejor no sentir nada porque ya está. Totalmente. Entonces, acá la propuesta suele ser al revés, es decir, movamos la energía, sintamos ese mensaje de esa punzada o de ese esguince o de lo que sea y entramos ahí. Y hay canales que tienen esa frecuencia, por eso el canal puede ser a veces un canal de sanación, a veces son canales oraculares que vienen a emitir los mensajes, a ayudar a guiarnos, a darnos pistas, ¿no?, de por dónde ir, que también es muy distinto intentar acompañar desde la presencia que querer convencer lo que hay que hacer, ¿no?, porque también son factores distintos, ahí entra un poco el psiquismo, lo que hablábamos antes de la interpretación humana. Claro. Hay canales que vienen a reconfigurar el vínculo con el planeta Tierra, ¿no? Porque acá nos toca sanear todo, si queremos utilizar esa palabra, es decir, cómo estamos nutriéndonos, ¿no? Algo tan simple como la agricultura, como la ganadería. Hay canales que vienen a eso, a volver a elaborar la forma de alimentarnos, de vincularnos con las plantas. Hay canales que vienen a trabajar las aguas, ¿no? A volver a sanar las aguas del planeta, a acompañar al planeta a que se pueda regenerar, ¿no?, más que a sanarlo. Entonces, como que el canal puede tener un montón de funciones. No, un canal no es solo una persona que llega y te dice, bueno, te voy a contar un mensaje, ¿no? Hay canales que tienen un montón de funciones distintas. Y luego está el mensaje, claro. Dependiendo del canal que sea, me pueden llegar distintos tipos de mensaje. El que conocemos todos es el que llega de tal manera que el cerebro puede traducir en palabras. Entonces, es el que más nos gusta como seres humanos porque nos lo ordena de una manera lógica, palabra después de palabra, y es como que viene como más masticadito, ¿no? Y lo entendemos más fácil. Bueno, mañana hay un portal, hay energía disponible, prepárense, ábranse. Está buenísimo, cumple una función también, ¿no? Pero no es el único. Hay mensajes que son empáticos, antes que hablabas de la empatía, ¿no? Hay personas que de repente estamos en un lugar y podemos sentir la energía de ese lugar y lo que puede necesitar, porque los lugares están pidiendo también energéticamente, bien sea eso, una limpieza de aguas, bien sea sanar alguna memoria que está ahí como generando desarmonía en la vibración. Hay mensajes que tienen que ver con que alguien está al lado y tiene desordenada la energía y puedo sentir de repente desde, ay, me molesta la garganta o, uy, mi panza, me duele la panza o una... ¿Viste? Hay gente que bosteza, Sí, a mí me pasa a veces. un montón. Entonces, ahí depende de cómo esté eligiendo expresar el canal que soy. Sí, porque hay personas que nos dedicamos a esto al 100%. Entonces, puedo invitar a esa persona a tomarse una sesión conmigo. O quizá no sea necesario, quizá sea algo tan simple que de estar uno al lado del otro ya se ordena la energía, ¿no? Porque esto Totalmente, es tan simple, a veces tan simple como el agua. Si junto un agua más caliente con un agua más fría, una le regala a la otra y se pone una temperatura perfecta para tomar un mate, ¿no? Entonces, también empezar a abrirnos a cuál expresión es la correcta. Nunca invadir, eso sí, porque no está bueno obligarle a nadie a ver algo que no quiere ver o decirle a alguien que tiene que sanar algo si no quiere, ¿no? Porque totalmente. Como no vos está dijiste al bueno. principio, cada uno tiene su tiempo de despertar o el de accionar. Mira, acá justo te pregunta Moira, dice, hoy me abrieron los registros y soy arturiana, dice, planeta 6, pero no sé cómo contactarlos sola. ¿Qué consejo le podemos dar a ella? Dice, no sé cuál es el planeta. Bueno, ahí nos cuenta eso, bueno, que no sabe cuál es el planeta y cómo podría ella contactar con estos seres que dicen que ella es de ahí. Bien, Su es alma habitó en simple. algún momento ese lugar, ¿no? Y suele ser lo habitual, ¿no? Cuando se nos adjudica una familia cósmica, que suele ser la definición que se usa más ahora, Sí, tiene que ver con que hemos pasado más tiempo ahí o que quizás es el último lugar en el que hemos estado antes de venir a la Tierra. Suele ser normalmente por esos dos factores, ¿no? Entonces, es tan simple como lo que venimos hablando, porque a veces creemos que porque son seres arturianos necesitamos
armar rituales o generar algo más espectacular, ¿no? Ahora, importante, si mi psiquismo y mi ego lo necesitan, está bueno hacerlo, porque va a ser la manera en la que voy a convencer a mi ego también para abrir a que eso suceda, ¿no? Siempre vayamos a favor de las resistencias, juguemos siempre en el juego que se nos presenta. Si mi ego quiere encender una vela, sahumar toda mi casa, preparar, y lo hago, claro que sí, está buenísimo, forma parte, ¿sí? Entonces, ¿quieres? Vamos a jugar. Entonces, primero tómate unos segundos para estar contigo. Para mí es lo primero de todo. Llegar a donde estoy, si es aquí, estoy sentada enfrente del teléfono, mis pies están tocando el suelo, el piso, estoy soltando mi peso en esta silla, voy a ir a donde estoy, a mi vehículo actual, a mi antenita, ¿sí? Entonces voy a sentirme y normalmente lo que me va a ayudar a poder registrar esa presencia, ese sentir, va a ser mi respiración. Entonces me permito sentir cómo entra el aire dentro del cuerpo y cómo sale, simplemente para llegar aquí. Para que si hay pensamientos desde cómo me conecto con ellos, no puedo, a veces llega el, uy, no puedo hacerlo, o yo no me lo merezco, o a veces llegan pensamientos del tipo de me estoy volviendo para allá, o sea, como eso todo puede aparecer. Entonces, si vengo a mi respiración, me va a permitir estar aquí y probablemente me va a empezar a permitir sentir también cómo está mi cuerpo, lo cual me va a dar un montón de mensajes también, quizá no en palabras, pero me va a hablar de una contractura aquí, que tiene un mensaje también, una experiencia emocional, y cuanto más voy equilibrando todo eso, más mi canal va a ser más sensible a poder escuchar este mensaje, ¿sí? Es muy simple. Entonces, me voy a ir. Siguiente punto, simple, el chakra del corazón es otra de las claves. Es un lugar donde me va a permitir expandir la frecuencia y sensibilizarme mucho más. Entonces, el truco para mí actual es algo tan simple como escuchar el latido del corazón. Ese tontón que hace ahí, que si me doy unos segundos de silencio, como que lo escucho y lo siento y empiezo a sentir adentro el cuerpo, ¿no? Y ahí ya me estoy preparando. Hay algo que me permitió vaciarme mínimamente para poder escuchar, porque si hay mucho ruido dentro, es muy difícil escuchar, ¿no? Entonces, primero me preparo y segundo, lo pido, lo intenciono desde una sinceridad real. Y aquí es donde entra en juego lo que decíamos antes. ¿Para qué me quiero conectar? Ya sea con mi familia arturiana o ya sea otra cosa. Porque dependiendo para qué me quiera conectar, se va a abrir esa conexión o no se va a abrir esa conexión. No porque sea mejor o peor, o más linda o más buena o lo que sea, sino que normalmente hay una función, hay un algo ahí que está disponible y esas resistencias normalmente van a ser para que lo descubra. Me están generando presión, resistencia para invitarme a decir, a ver, Sonia, ¿por qué pepinillos te quieres conectar con nosotros? Entra en razón, ¿no? Ábrete un poquito más, profundiza y descubre qué viniste a hacer aquí. Totalmente, totalmente. Vos sabés acá, justo te preguntaba, el León acá nos dice, ¿el agua influye en la comunicación? Dice, por ejemplo, como canalizaba Nostradamus. ¿Qué decís de El eso? agua es, claro, el agua es un vehículo que ayuda a mover un montón la energía. Entonces nos va a facilitar. Es lo mismo que un cable por el que circula la electricidad. Si yo uso un cable de un punto a otro, me va a ayudar a que esa electricidad se conecte, ¿no? Y pueda poner un alargue. Lo mismo sucede con el agua. Fíjate que el agua es una de las energías que se usa para generar electricidad, ¿no? Entonces, desde mis aguas también puedo ayudarme a conectarme. Pensemos un segundo la proporción, ¿no? de elementos que tenemos en nuestro cuerpo humano. El porcentaje de agua es el que predomina. Entonces está ahí presente. Ahí te agradecen. A ver qué ponen acá. No debe ser
Sino no debe ser un tour, sino para sanar las heridas, para conectar con la misión. Bueno, sí, quizás algunos es, como vos decías, para la sanación, otros para saber sobre su misión, para qué vine aquí, ¿no? Para recordar. Quizás a veces, como vos decís, escuchar un poco el corazón, a ver qué necesitas saber, para qué, y desde ese lugar abrir el canal. Porque como vos decís, esa información va a estar más disponible para que llegue a uno, ¿no? Y no impacientarse, porque a todos nos toma un ratito como descubrir, sensibilizarnos, ¿no? A mí me ha pasado un montón de veces de querer conectarme con un cristal y las primeras veces no sentir nada, y con otros un montón, ¿no? Entonces, bueno, con este ejemplo que estábamos abordando, si realmente siento establecer esta conexión, que sería lo ideal, ¿no? ¿Para qué quiero saber de dónde vengo si no voy a generar nada con eso? Entonces, bueno, aprovechar que lo sé, me permito generar toda esa posibilidad de sentirme y desde ahí intenciono, pido asistencia. Y ellos tienen una sabiduría, y utilizo conscientemente la palabra sabiduría, porque lo practican, entran en la experiencia y no se quedan en, como hacemos nosotros muchas veces, ¿no? Que coleccionamos información, que vamos como tomando un montón de datos y no nos permitimos digerirlos o llevarlos a la práctica, ¿no? Y ellos van a encontrar la forma de conectarse contigo. Es decir, lo que a nosotros nos toma un montón de tiempo es el lenguaje simbólico del que hablaba al principio, saber si yo soy una persona más visual y es más fácil que me lleguen imágenes o soniditos o palabras o fragmentos de canciones, o de repente sentir algo en el cuerpo, que al principio puede ser hasta raro, ¿no? Porque te duele a veces. Ellos ya lo saben, ya tienen esa capacidad de percibirlo. Entonces, no se preocupen, ellos van a utilizar un código que sea fácil para ti, te van a dar pistas todo el tiempo. Van a estar buscando una manera y otra y otra y otra, las veces que sea necesario, hasta que tú lo veas. Aquí el reto es empezar a reconocerlo, o sea, poder identificar esas pistas. A mí me tomó un montón, y entender pistas que me han mandado a lo largo de mi biografía, como les contaba al principio, las entiendo ahora. Un montón de ellas digo, claro, ahora entiendo esto de aquí. Pero en el momento me han mandado un montón y se me escaparon un montón de ellas. Entonces, forma parte, pero también quitarle peso, como intentar soltar peso, dramatismo, seriedad, o sea, es decir, bueno, me abro y jugar, a ver hasta dónde puedo jugar, hasta dónde puedo permitirme abrir. Y llegará un momento en que eso se va entendiendo mejor, lo vamos empezando a reconocer, vamos integrando cómo llega. Hay personas que de repente tienen una percepción de un color con los ojos abiertos y de repente cierran los ojos y empiezan a ver rayos de colores, y ahí ya saben quién está llegando, pero porque previamente se tomaron el tiempo de, a ver, llega Pepito, y Pepito me llega con este color de rayo, y ahora llega fulanito, y fulanito llega con este rayo, y ahora... Pero pasa lo mismo, si me voy a... ¿no? Esto, darnos ese tiempo. A mí me pasa a veces que yo asocio con los ángeles, pero porque un mensaje recibido, a veces veo esas chispitas de luz, tic, 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 como cierta chispita de luz, y bueno, y por ejemplo en ese caso yo siento que es la presencia de un ser de luz, de los ángeles que me están acompañando, que se hacen presentes para algo. Entonces ahí o abro mi canal para ver si hay algo que necesito recibir, o solamente agradezco la presencia. Y eso también, ¿no? Confiar en ese sentir, en esa intuición que nos dice es por ahí, porque también esa es una forma de recibir un mensaje, ¿no? El corazón, escucharnos. Y lo que decíamos, darnos esa posibilidad de disfrutar el momento en el que estoy. O sea, si yo ahora abro y siento y solo consigo sentirme unos instantes en paz y que mis patrones de pensamiento me dejen sentirme, es un montón. ¿Cuántas personas todavía no pueden acceder a eso, no? Entonces, wow, gracias. Entonces, de a poquito, cuando vaya entrando, de repente quizá vea ese rayo y lo pueda entender de a poquito. O quizá no, o quizá en mi experiencia voy a sentir esos rayos, me van a acompañar, quizá me den mensajes o me ayuden a sanar y ni siquiera llegue a entender quién es quién, porque también pasa. Y no es mejor o peor. Simplemente son estadios y están buenísimos porque cada uno cumple su función. O quizás yo pueda entender o quien llega. Y también pasa que hay seres que se presentan y a ti y a mí no nos van a proporcionar el mismo nombre porque no decodificamos la frecuencia de la misma manera. A mí me van a dar un nombre que me sea válido y a ti otro.
Y con eso pasa un montón de cosas, ¿no? Como empezar a dejar de compararnos, empezar a darnos la posibilidad de sentir cómo es nuestra posibilidad, porque todas las posibilidades tienen una coherencia, por eso estamos aquí, si no, no estaríamos aquí. Y permitirnos disfrutar todo eso, ¿no? Y bueno, hay otras personas que se sienten entre ellas y quizá ahora no sientas, pero quizá después sí. A mí me pasó, por ejemplo, yo al principio con uno de los maestros que tuve que me ayudó un montón cuando te contaba que al principio me había bloqueado, puesto 1000 corazas, no sentía nada, me decía, pero no sientes mi energía. Y a mí me ayudó mucho desde el cuerpo, me hacía masajes, como para despertar, ¿no? La memoria celular y hacerme recordar un montón de cosas. Y yo al principio no sentía nada, y no sentía nada, y no sentía nada, y no sentía nada, hasta que un día me dio un chisporrotazo la energía. Y dije, wow, pero no pasó que desde ahí ya todos los días sentía. O sea, también me tomó todo un proceso. Es todo Y un está proceso. bueno. Yo tengo como el mensaje cuando estudiaba Balancing, decía que a todo es la práctica. O sea, el maestro se hace con la práctica. Si nosotros queremos llegar a tener quizás una canalización muy fluida, mensajes, como vos decís, más rápido traducidos y infinitas cosas, es cuestión de la práctica diaria, de poder sentirse, empezar a, como vos nos dijiste, que ahí nos pedían que dejemos el guardado el vivo, lo vamos a dejar, y te agradecen tu existencia acá en la tierra, te ponen cosas muy lindas. Y Gracias. bueno, es esto, ¿no? Es la práctica diaria de elegir conectar con uno mismo y a través de uno mismo conectar con la frecuencia o la información, digámoslo de una manera, en energía que tenga que llegar a nosotros para traducirse en, como vos decís, en un color, en una sensación, y sentir, tratar de no ponerle interpretación. Y si le ponemos interpretación, bueno, va a ser lo correcto para el momento o el mensaje que tenía que llegar, ¿no? Te iba a Claro. preguntar porque me han llegado muchos comentarios de muchas personas que hoy en día hace un tiempito, que viste que vos decís, como yo también sé que la energía está muy fuerte, que está saliendo mucha energía tanto intraterreno como de arriba está viniendo mucha energía de afuera, entonces muchas personas están sintiendo cosas, ¿no? Que no saben definir si bueno o malo, pero que claro, al no conocer, al no sentir antes, ¿qué pasa? A uno que le genere ese miedo o esa sensación, ¿no? Que es a lo desconocido. Sienten como entidades o presencias, viste, en sus hogares. ¿Qué nos aconsejás como para tener en cuenta esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos pedir? Prender, como decís, capaz prender una velita que es más para nuestra parte humana. ¿Cómo podemos hacer? ¿O por Hay qué un se montón de presentan estas entidades? Hay un montón de posibilidades. Normalmente cuando una entidad se presenta es porque puede, por un lado, o asistirnos en un proceso de aprendizaje o porque nosotros podemos colaborar también, ¿no? Porque a veces es Claro, retroalimentativo. Y lo normal suele ser que los dos polos están ahí porque hay algo a experimentar. Entonces, desde aquí ya me puede cambiar un poquito la perspectiva. Si tengo ganas, puedo preguntarle a ese ser, porque está ahí, si puedo darle una mano con algo. Si tengo ganas, si no estoy preparada, puedo pedirle que por favor se vaya. También es una posibilidad de elección. Desde esa sinceridad de no estoy preparada todavía para recibirte, por favor, permíteme tomarme mi tiempo de proceso para que así sea, quizá ese ser pueda direccionarse hacia otra persona o quizá ese ser espere, depende de lo que venga a compartir, ¿sí? A mí me ha pasado, o sea, en la parte del proceso me ha pasado desde cuando te hablaba de más chiquita, hay una anécdota que no cuento mucho porque fue de las primeras, todavía estaba en la primaria y con el grupito de veraneo, de repente se puso de moda la Ouija. Sí, la tabla que ahora está sí, de moda en esa sí. época, si te pillaban tus padres, sal corriendo Acá le y decían como el juego escóndete. de la copa y todas esas cosas. Okay. O la ouija, sí. Allá se hacía con una moneda, ¿no? En esa época, pero era algo como prohibidísimo, o sea, lo hacíamos a escondidas. Y recuerdo que éramos 4 o 5 y siempre estaban con la broma de quién mueve, quién está Y la moviendo la moneda. moneda, ¿no? Claro, sí, Creo que lo todos, típico todos de, empezamos ese juego. a todos nos pasó.
Bien, no sabíamos a quién invocar, porque a alguien se le ocurrió que teníamos que invocar a alguien para que nos asistiera en la Ouija. Y esto tiempo después pude como sanarlo, pude como equilibrarlo, ¿no? En ese momento invocaban a una señora que estaba desencarnada, que era una conocida, que se llamaba Araceli Pérez Pérez, que ahora ya trascendió, ya está en su lugar, ¿no? Claro, yo seguía el juego, nunca reconocí nada, pero de repente preguntamos pruebas, claro, yo preguntaba pruebas y pregunté la fecha de nacimiento de mi abuela. Yo no sabía la fecha de nacimiento de mi abuela, no tenía ni idea, de hecho soy de las que se olvida de las fechas, los calendarios, o sea, hasta los días de cumpleaños. Me dieron una fecha y yo llegué a casa de mi abuela, que era la que veraneaba conmigo, y le pregunté la fecha. Y era la fecha. Yo me quedé como en ese momento de, oh Dios mío, Dios mío. ¿Y qué me pasó? Que ellos siguieron jugando y yo estaba ahí medio que sí, medio que no. Y jugamos delante de la puerta de un edificio de las que tenía reflejo. Y cuando se fueron, caminé y vi el reflejo. O sea, ya no estaban. O sea, no había posibilidad lógica de que ese reflejo fuera ni de los chicos que estaban ahí, porque ya no estaban, me quedé de última, ni el mío. ¿Tú sabes lo que me marcó eso? O sea, me tomó mucho tiempo poder mover eso. Después, cuando se volvió a abrir de nuevo, cuando ya estaba aquí en Argentina, como hará 8 años más o menos, cuando empecé a ya ordenar todo esto y a entenderlo, volvió una presencia. Y ahí pude decirle, dame la posibilidad de un poco de tiempo para poder terminar de ajustar esto, porque todavía no lo estoy pudiendo entender. Y se fue. Entonces, esta posibilidad de elegir, de comunicar, igual que nos comunicamos entre los humanos, también está con los seres. Comprenden, no es que nos vienen a imponer. Y eso es, por un lado, algo importante, poder expresar si estoy preparada, poder sentir si estoy preparada, para que no nos genere rechazo, porque si nos quedamos en el miedo, nos perdemos la aventura. Después, hay un montón de técnicas, ¿no? O sea, si me ubico aquí, puedo visualizar a mi alrededor una esfera de luz, que si ya estoy más o menos conectada, puedo permanecer en esa esfera de luz en un lugar de protección, donde ya sé que no se va a penetrar nada, no va. Claro, pero si estoy empezando, quizá puedo pedir la asistencia de algún aliado, ¿no? Por ejemplo, el cuarzo cristal o el cuarzo blanco, que no están usados, son potenciadores que nos ayudan a nutrir el campo energético. Y fíjate, les invito más a empezar a nutrir el campo energético, a reparar las grietas, esas fisuras que pueda haber, más que seguir con la dinámica de protegernos, porque sí está bueno protegernos, pero estuvimos transitando mucha época de turmalina, de que no me toque la mala vibración, y ahora se nos está invitando más a irradiar, a expandir la luz, ¿no? A nutrir nuestro campo energético de tal manera que podamos ser emisores de luz. O sea, hagan la prueba, apaguen la habitación, apaguen la luz, enciendan una cerilla. Donde está la cerilla no hay oscuridad. Entonces, si ustedes se encienden mínimamente energéticamente, no va a haber ningún tipo de permeabilidad. Y luego también confiar que si llegan, de alguna manera también estamos mínimamente preparados para recibir eso, ¿no? Y puedo pedir asistencia a mis guías, que aunque no los vea y todavía esté ahí, alguna pista me van a dar, o sea, ya sea algo, llama a alguien o agárrate una ramita de salvia y préndela, o sea, siempre nos van a estar susurrando, aunque no escuchemos y lo veamos de otra manera, ¿no? Ah, me acordé de esto. Y ahí hay un montón de claves. Pero sobre todo esa sinceridad de asumir si puedo o no puedo, y si no puedo, no puedo. Es simple, ¿no? Totalmente, yo creo en eso. Bueno, eran juegos que se jugaban antes a ir a esto que vos decías. A mí siempre me resultó lo mismo, no me atraían, no me daba seguridad. Creo que no sé si alguna vez con algunas amistades lo hemos hecho, pero yo siempre como que me apartaba de eso porque es como que a mí me pasaba esto que decís vos de chica. Uh -huh. En mi caso,
yo de chica no veía cosas en la oscuridad o tenía sueños muy como que me hablaban y yo me daba miedo en ese momento. Claro, Entonces no podía claro. conectar con eso en ese momento, tenía mucho miedo, es más, siempre dejaba, le decía a mis papás, podemos dejar una luz prendida, porque yo es como al Mm, día de hoy, si tengo plena oscuridad, veo cosas, ¿viste? Entonces claro. no estaba preparada en ese momento para atravesarlo y me acuerdo que pedí, por favor, en mi caso yo creo en Dios, le Ujú, decía a Dios, la fuente universal, lo que fuera, no estoy preparada para ver ni escuchar, ni por favor no quiero, ¿viste? Con todo claro. el corazón el pedido y así fue que yo hasta de más de grande recién empecé a escuchar el llamado de mi nombre o cosas así que me fueron llamando, a empezar a ver luces o empezar a tener sueños más vívidos. Y bueno, y después, bueno, todo lo que se va desarrollando, ¿no? En la vida de cada uno. Claro. Pero en sí, como esto que vos decís, cuando no esté preparado, también darme cuenta y cuando sí está preparado, bueno, abrirme también a que pueda, a que llegue esto que tengo que trabajar, ¿no? Que es mi misión o lo que fuese. Y si necesitamos presencia, hay un montón de seres humanos ahora mismo con un montón de herramientas también para acompañarnos, ¿no? Totalmente. Eh, a mí me han ayudado mucho mis guías y un montón de maestros que no son de carne, ¿no? Desde el reino mineral y otros reinos, pero también he tenido un montón de personas que me han acompañado y si me desordeno, llamo a alguien y me tomo una sesión, o sea, no pasa nada por acompañarnos, para eso estábamos también, ¿no? Como para... Totalmente, totalmente. Vos Sonia, por ejemplo, abrís registros, haces canalización, o sea, se pueden contactar la gente con vos para qué es lo que vos ofreces en tus terapias. Ahora mismo hago varias cositas, ¿no? Pero lo que es apertura de registros estrictamente, decidí como enmarcarlo en una sesión individual, porque me pasaba justamente esto que venía comentando al principio, ¿no? Como que empiezo a ver un montón de imágenes de la apertura de registros con libros, con información, y sentía como que se quedaba todo muy acá, muy en lo mental y que no después como que la gente tenía resistencia a llevarlo a una práctica. Entonces sí, abro el registro, pero dentro de una sesión que implica el comprender a través de esas preguntas más asociadas Claro. al registro, pero una parte de movimiento energético, de conexión para empezar a invitar a esa energía a que empiece a moverse o a liberar o a dar ese push por lo menos de arranque, ¿no? Porque si no como que se me quedaba todo como ahí, pero por el momento en el que estamos. Eso por un lado, luego después estoy haciendo sesiones grupales, esas como para también mover Sí, energía publicaste propiamente ahora dicha. próximo, ¿no? El 27 por ahí de junio Sí, pusiste, para que sepa la gente. sí, el 27, pero ahí principalmente está enfocado a justamente ese canal de sanación Bien. que descubrí que hay mucha frecuencia en mí que tiene que ver con eso, pero podemos jugar con Quirón si lo quieres ver así, ¿sí? Me tocó sanar un montón en esta encarnación, entonces de ahí devino principalmente el canal ahora. Y luego estoy con Niaika también, ¿no? Que es otro lugarcito donde crecí un montón y ahí está todo el reino mineral con el que hemos hecho todo un trabajo y con mi compañera Caterina, que bueno, hacemos sesiones con cristales para invitar Qué a que hermoso. descubran todo ese reino. Qué hermoso eso, con todos los elementales también, ¿no? Que tenemos, que nos brindan y que están a nuestra Mm, disposición para ayudarnos, como vos decís, en todos los procesos. Es justo ahí que tenés vos tus cristales, yo también acá tengo los míos y esto de conectarnos con ellos. Hemos hecho varios vivos con el tema de los cristales y no esto de conectarnos, de ver por qué llegó ese cristal a mí, qué información tiene para brindarme, acompañarme, mm, protegerme. No sé, ¿no? claro. Que podamos conectar con esas pequeñas cosas que tenemos al lado. Y la verdad, a ver, acá hicieron una preguntita por acá que no la había visto. Sí, aprovecho y me tomo un mate. Ah, te preguntan cómo te ubican. ¿Cómo te ubican a vos, Sonia? Bien, Para contactarse con vos o... perfecto. Me pueden ubicar desde Instagram, que lo chequeo casi todos los días, sonia.fernandez.vázquez, o si no, desde Niaika también me pueden ubicar, desde los dos lugares. Lo que sí, Niaika está más enfocado a todo lo que tiene que ver con esta parte del reino mineral,
sesiones más con cristales, procesos de obsidiana, un poco más esa área, y ahí vendemos cristales, y todo lo que tiene que ver más con la parte de este canal, más asociado al registro desde Sonia. Pero bueno, desde cualquiera de los lugares les voy a contestar, ¿no? Eso Buenísimo, ahí los vamos igualmente cuando finalicemos el vivo y lo guardemos, voy a dejar los dos Instagram para que, bueno, se comuniquen con vos, tanto para una cosa o como para la otra. Y la verdad que, bueno, la verdad que un gusto, Sonia, tenerte y poder hablar de todo esto en forma súper simple, como dicen acá, sencilla, natural, porque todos somos canales, porque todos podemos conectar. Como vos decís, también podemos asistirnos y ayudarnos y hablar con personas, en este caso como vos, que nos puedan guiar, que nos puedan mostrar un poco más el camino, que capaz para vos en tu caso solo en su momento fue difícil, entonces que hoy hay tanta gente que está al servicio, está apoyando para que despertemos. Yo creo que aprovechar cuando viene ese llamado del alma a abrirse, ¿no? A lo que tenemos que escuchar, sentir y vivenciar. Acá a ver qué preguntan. Muchas gracias, nos ponen que te habían preguntado ahí de cómo se comunican con vos. Y bueno, Sonia, me gustaría que nos digas algún mensaje o algo que quieras dejarnos, que quieras decirnos para este momento. bien, principalmente recordarnos que está, o sea, que voy a reformularlo de otra manera, que nos preguntemos un montón, eso lo primero, porque hay mucha programación que ya está caduca en la forma en la que hemos venido viviendo, y para eso está sucediendo todo lo que está sucediendo. Nos han invitado a entrar casi en un proceso de gusano, en ese capullo interno para que podamos transformarnos, aprovechar todo esto que estamos viviendo y empezar a salirnos de ese mito del héroe que tiene más que ver con otra época, la época más en la que me tocó nacer a mí, escogí nacer, y ahora estamos en otra época distinta. No te escucho bien, Sonia, perdón, no te quiero interrumpir, pero no se te escuchaba claro. No hay problema. Última Ahí. parte nomás. Bien, hablaba un poco de los mitos, ¿no? Porque todavía en el cine y todavía en muchos aspectos seguimos recibiendo eso de que tenemos que ser valientes y pelear y hacer grandes esfuerzos y que somos los elegidos, ¿no? Todo eso de individualidad, que todavía está muy latente como mensaje, pero eso ya caducó. Hace tiempo que caducó. ¿Qué pasa? Que la energía tiene una tendencia y generar un cambio toma un tiempo. Es como cuando freno el coche, no para, o sea, hay como algo en el cuerpo que quiere avanzar, ¿no? Creo que tiene que ver con la dinámica o algo así. Entonces, todavía estamos viviendo ese flujo de energía que ya caducó. Entonces, empezar a darnos esa posibilidad de cuestionar, de preguntar. Primero que todo, si llegaron hasta acá del vivo, no se crean nada de lo que hemos dicho. Nada, no se crean nada, todo es mentira. Pregúntenselo todo, prueben, filtren, ¿no? Filtren, cuestionense, experimenten, hagan sus pruebas, sientan y chequeen. Como entrar un poco en eso y que ya no es necesario pasarlo mal. O sea, ya se modificó la energía. O sea, ahora es posible sanar, aprender, experimentar desde un lugar mucho más amoroso, con contención. Hay redes que ya están entramadas, ya se visibilizó algo que antes todavía estaba en un sector más oculto, más de que no se podía, más que hermético. Entonces, ahora está cambiando, pero todo tiene un lado de la moneda y otro lado de la moneda, y esto es interesante tenerlo. Todo eso está cambiando. Ahora, que eso cambie no significa que nos olvidemos de sentir, ¿sí? Porque que yo pueda sanar desde el amor no significa que tenga que vibrar en amor todo el tiempo. Me puedo enojar y puedo sentirme mal y puedo sentir tristeza porque forma parte de la emoción y es un mecanismo humano de aprendizaje. Y si está ordenado y lo permito llegar y transmitir, eso se va a mover, va a continuar y no se va a cristalizar generando sufrimiento u otras cosas. Entonces,
que estemos cambiando no significa que de repente todo sea flower power, que todo sea este punto que empieza a decirse ahora de New Age superficial, ¿sí? Porque todo tiene sentido si está conectado a la energía telúrica, si está conectado a mí, si está conectado a un vínculo, o sea, acá hay un objetivo, ¿no? De poder comprendernos, de poder aportar. Carolina con estos vivos está queriendo nutrir, el que podamos ver todas las vías de posibilidad que están ahí, pero estas vías tienen sentido si están conectadas a un flujo de energía, si están conectadas a una intención, a servir a algo, ¿sí? Entonces, oscilar en este punto de polaridad que está ahí bailando todo el tiempo, pero no irnos ni al blanco ni al negro, ¿no? Porque tiene sentido. Y bueno, si me fui al blanco y al negro, también reconocer que me fui al blanco y poder volver hacia el otro lugar, ¿no? Pero Totalmente. principalmente eso. Totalmente, y esto de, bueno, como vos decías, de discernir todo con nuestro corazón, porque hay tanta información, como vos decís, de esto de blanco y negro, Mm, hay tanta información que la única manera de saber cuál es mi información o lo que a mí me identifica, como vos decís, es nuestro corazón, ese es el gran filtro. Es lo que yo siento como verdad, tu verdad, como vos decís, la verdad de cada uno de, mira, justo 22 que somos, que del mm, número maestro, digo, cada uno de nosotros tiene su verdad y esa verdad es perfecta, esa verdad es mm, perfecta y esa experiencia es perfecta, entonces abrirnos a disfrutarla, a este, como vos dijiste, Sonia, todo este vivo, a estar presentes, a sentirnos, a conectar esa conexión con nosotros, con cada uno de mm. nosotros y así poder conectar con el otro, empatizar con el otro y poder conectar con la fuente, poder conectar con la tierra, pero primero con nosotros mismos. Y esto que vos decís de que los elegidos y demás, yo siempre también, gracias Sonia por decirlo, porque también siempre lo digo, es otra manera de dividir, de que vos Mm, sos de España, de que yo soy de Argentina, de que vos somos toda una unidad, mm, somos toda una energía y si vos estás mal, yo también estoy mal y todo es así, entonces todos somos uno y esa frase capaz tan dicha es real, ¿no? De que todos somos una sola energía y que todos somos canales, que todos tenemos dones y talentos. No es que Sonia porque canaliza, no, todos lo hacemos, mm. lo que pasa es que Sonia lo descubrió en ella y yo lo descubrí, pero cada uno de nosotros podemos abrir ese regalito que está dentro nuestro y empezar a utilizarlo, porque todos lo tenemos. Quizás todos sean diferentes, buenísimo, pero empecemos a abrirlos y llegó el momento de hacerlo, sin duda, ¿no? Tiene que ver con el proceso de evolución del ser humano, más allá de que esté científicamente demostrado o no, con todo el respeto de la ciencia, termina por descubrirse, ¿no? O sea, para alguien que vivió en la Edad Media, pensar en un teléfono móvil en el que está viendo a otra persona sería una locura, brujería, la hoguera, ¿no? Entonces, también irnos dando cuenta de que vamos comprendiendo la medida que es posible y si están viniendo muchos seres de las Pléyades o de Sirio o de Antares o de otros lugares, es porque han evolucionado a otros niveles y pueden utilizar otros sistemas que nosotros todavía no llegamos, pero ya llegaremos. Entonces, bueno, Total. aceptarlo y bueno, no juzgarnos, cada uno está en el nivel de evolución que está buenísimo, gracias, y quizás si lo acepto y lo integro, quizás esa persona pueda expandirse un poquito más, ¿no? Como eso, lo que estás haciendo ahora mismo, abrirnos y encontrarnos y compartir, y bueno, quizá a cada uno le llegue cuando le llegue, pero está buenísimo también, ¿no? Dice que nos permite hacer una última pregunta. Sí, pregúntanos. Te están agradeciendo todos, todos un mensaje hermoso que te agradecen. No Gracias. quiero dejar de decirlo. Decinos, Elohim, o el León, perdón, es que El son nombres yo, del útero, no es el nombre de él o de ella. Ah, te preguntan de los viajeros del tiempo, por favor. Dice, si nos puedes decir algo de eso. Qué bueno, qué interesante esa pregunta. acá entramos en un tema que nos tomaría bastante rato, ¿sí? Otro vivo Por- ese. sí, pero quizá un par de pistas que quizá te sirvan, Sí, ¿sí? La percepción del tiempo es una percepción humana, ¿sí?
En la medida en la que nos vamos adentrando en toda esta experiencia energética, vibratoria, nos vamos dando cuenta de que aquello que creíamos que tenía que ver con el tiempo y el espacio se vuelve muy subjetivo, algo se va modificando ahí, ¿sí? Entonces, empezamos a darnos cuenta de que quizá esa linealidad que tiene que ver con nuestro lenguaje, yo soy Sonia, estoy comunicando, no se da de una manera tan exacta a la hora de qué sucede, ¿no? Esto que llamamos realidad, esto que llamamos presente. Entonces empezamos a darnos cuenta de que la Sonia que tenía 5 años, con la que ahora tiene casi camino a los 40, con la que quizás llegue a los 65, no están tan separadas en cuestión de tiempo, ¿sí? Y empezamos a darnos cuenta de que podemos integrar fragmentos de nuestra experiencia que pueden ser de esta vida, que pueden ser de otras encarnaciones. Por eso a muchas personas les pasa que viajan de repente a Turquía o a México o viajan a Egipto y empiezan a llorar y dicen, wow, yo estuve aquí. Total. O no se dan cuenta y de repente algo se ordena en su vida o en su experiencia o algo se abre o pasa algo, sea lo que sea. Y eso es porque están conectando un fragmento, ¿sí? De experiencia. Llamémosle fragmento, pónganle otra palabra, ¿sí? Y eso sucede no solo si quieren expandir un poquito más la percepción, o si no, no me crean nada, sucede no solo acá en la Tierra, ¿sí? De hecho, por eso ahora se habla de semillas cósmicas, por eso incluso hay personas que dicen, no, los extraterrestres no es que están viniendo ahora, es que vinieron desde siempre, incluso nosotros somos extraterrestres. Sí. Hay un montón de cuestiones que se pueden abrir acá, ¿no? Entonces de repente te das cuenta de que viviste en las Pléyades. Ok, primero quizá te tome un ratito aceptarlo, ¿no? O a mí me tomó un ratito. Y de repente te das cuenta de que cuando empiezas a recibir esa energía y se va abriendo, puedes conectar otro fragmento de conciencia que tu alma ya sabe, pero que en tu conciencia actual va como juntando piezas, y entonces te puedes convertir en viajero del tiempo, ¿sí? Hay personas que lo hacen inconscientemente, a veces en los sueños, hay personas que van tomando conciencia y empiezan a aplicarlo en técnicas terapéuticas o herramientas o lo que sea, y hay personas que se dedican a eso. Ahora, tenemos la óptica humana, pero podemos tener la óptica de otro ser que vive en otro lugar, esos sabios de los que hablábamos antes, con otro nivel de evolución distinta, con otra densidad de materia, o otro tipo de energía sutil, que ya no están tan anclados, que ya no tienen tanta problemática con naves espaciales o cohetes de velocidad de la luz, y que de repente pueden, ya sea a través de un Merkabah o a través de lo que sea, aparecerse en distintos momentos que quizá, depende de cómo lo Claro, miremos, mira, justo pueden acá te ser... preguntaba Inés si tiene que ver con el tiempo multidimensional siendo circular, ¿te pregunta? Está todo relacionado, o sea, es como volvemos a abrir otro tema amplio, ¿no? Pero claro, aquí empezamos a hablar del multiuniverso en vez de del universo, empezamos a hablar de las líneas de tiempo, por eso en los registros akáshicos, que antes hablábamos de eso, no se habla del futuro, no es una predicción. Uno puede prever dentro del aquí y ahora y las circunstancias actuales qué líneas hipotéticas de tiempo desde esa estructura humana, ¿no?, de la que estamos todavía con nuestra cultura, nuestra generación y todo lo que soporta, empezar a percibir esas líneas y decir, ah, ok, bueno, acá hay más posibilidad, acá se ve como una energía disponible para que viajes a donde sea o lo que sea, pero se ven como esas líneas que se abren. ¿Qué pasa? Que depende de cómo vivas, imagínate, un ejemplo muy simple, un momento de shock, ¿no?, en donde hay un trauma. Ahí se pueden abrir varias líneas. Y eso, si no se integra, queda abierto y se van generando líneas. Por eso, el recuperar a veces esos fragmentos del alma dentro de la propia encarnación, ¿no? Un trauma infantil puede generar distintas líneas de tiempo que, si
me permito viajar, y alguien preguntó cómo viajar, ¿no? A veces es tan simple como lo que decíamos ¿Cómo antes. lo puedo comenzar a hacer? Te pregunto. Claro, en este ejemplo, ¿no? Imaginémonos, he tenido un trauma infantil. Entonces, me permito, de nuevo, siempre este protocolo de sentirse, aunque pueda parecer naif, es para vaciarse, para estar ahí. Entonces, cierro los ojos y si tengo más cancha o algún tipo de experiencia, puedo generar esa conexión con mi cuerpo de luz, llamémosle fractal de luz, llamémosle cuerpo etérico, avatar, bueno, Esto como del quieran, ¿no? tiempo, la verdad que está buenísimo y tenemos que hacer un vivo del viajero del tiempo, me parece. Porque Hay un también cómo se montón. está percibiendo el tiempo ahora, ¿no? Sonia, yo creo que Y, tenemos que adaptar nuestro cuerpo y nuestra psiquis a entender, porque yo, por ejemplo, estoy durmiendo nada. O sea, o duermo, pero no, o mira, sea, que yo le digo descanso, no dormirme, porque entiendo como que dormirse es dormirse. Yo descanso mi cuerpo, claro. pero es como que siento que capaz que con 3 horas estoy bien, ¿viste? Es que está cambiando un Mi cuerpo montón la como que no lo entiende, percepción. como que mi psiquis me dice, no, pero tenés que dormir más, no estás durmiendo nada, ¿viste? Pero capaz yo Ujú. estoy bárbara. O lo mismo con la comida, es todo como acostumbrar a esta nueva percepción del tiempo que tenemos, que el día parece que dura nada. Sí, como que se mueve mucho más rápido desde la percepción humana. Pero bueno, ahí quizá te sirva, también uno puede intencionar el sueño, ¿no? Como, porque depende de cómo estemos, todo es siempre muy relativo, ¿no? De cómo estoy aquí y ahora y en qué estadio estoy, más allá de mejor o peor. Pero en los sueños puedo entrar desde un plano más inconsciente, es decir, si ayer vi una serie de televisión, remasterizo todo lo que vi en la serie y lo mezclo con algunas cositas que me quedaron ahí como dando vueltas, ¿no? De la semana pasada y de hace 3 años. Puede ser una posibilidad. Puede pasar también que mi cuerpo astral se vaya a un bajo astral, por ejemplo. Sin afán de meter miedo a nadie, ¿no? No es grave tampoco. Me puede Totalmente. cansar un poquito más, no, tampoco vamos a entrar en los miedos porque no tiene sentido. Y si tengo dudas, siempre invoco a alguien con la coletilla luz. Un ser de luz, un maestro de luz, un Ángel arturiano de luz, guardián, lo como que sea. quieran. Por las dudas, es naif, pero por las dudas, así mi parte humana se queda más tranquila, ¿no? Pero un poquito eso, y también puedo intencionar el viajar o el conectarme desde el astral cuando me voy a dormir. Quizá a lugares donde pueda regenerarme, quizá a lugares donde pueda aprender. Hay un montón de posibilidad también en el punto del sueño, ¿no? Bueno, y vos sabés que te preguntan acá que me pasó el otro día algo súper loco que dije, pero fue bastante tiempo. Esto de cuando nos pasa el déjà vu, ¿qué pasa? ¿Viajamos en el Mm. tiempo? ¿O cuál es? Porque la científica tiene una explicación que no sé qué, que en la respiración, que en coágulo, qué pasó. No sabemos, pero a mí me pasa eso. El otro día mandando un mensaje, sabía la contestación y lo que me iba, o sea, fue todo como, ya lo viví, pero, y siguió pasando cosas que yo sabía que iban a venir. Fue Mm. como un ratito, ¿no? Pero, ¿qué explicación a nivel energético le podemos dar a esto del déjà vu, del sentimiento este de ya lo viví? Para mí, y entendamos, ¿no? Que soy un pequeño fractal que también está aprendiendo a interpretar, o sea, no tengo palabra de fe, digamos, no tengo la palabra de verdad, ¿sí? Todo esto de los viajes, lo que les cuento desde mi propia experiencia, ¿sí? Y he hablado todo el tiempo desde ahí. No tengo ninguna base que sustente, sino desde la prueba y error, desde el atreverme a entrar, ¿no? Para mí normalmente sí tiene algún tipo de conexión con esa energía determinada, ¿sí? Ya tenga que ver con algo que se asocia a una energía que ya he vivido, con algo que se alinea, ¿sí? Y que se puede integrar. No sé si me explico. A veces no tiene tanto que ver con esa historia concreta, sino como que algo se equilibra o se ajusta. Algo por ahí entiendo que va. O por lo menos tengo esa sensación cuando tengo esa vivencia, ¿no? De decir, wow, esto ya pasó, pero no pasó a veces, o a veces me resulta más familiar, y ahí como que algo se engancha energéticamente, se hace anclaje. Claro, acá Fer nos dice, me pasa cuando medito intensamente por 1 hora, después intento dormir y no puedo.
me siento bien y lleno de energía, luego hasta duermo 2 horas y media, así ya no puedo dormir en todo el día. Acá nos dicen, Fabián se llamaba el que nos preguntaba de los viajeros del tiempo, y dice, yo trabajo con descodificación de sueños, mirá vos qué interesante, y en descodificación. Todo tiene que ver con todo, totalmente. Y Estamos está, diciendo, somos uno, y esto de, qué bueno esto que vos decís de los fractales y demás, y tenemos que hacer algo, un vivo explicando un poco más de las líneas del tiempo. Solo duermo, dice 4 horas. Mora que nos está diciendo que se tiene que ir a bañar, pero no puede porque nos está mirando y está aprendiendo, dice. Solo 4 horas, yo estoy descansada, me levanto en la madrugada, cambio la percepción del tiempo y la hora. Tal cual, yo creo en esto, ¿no? Que está cambiando la energía del planeta, como decíamos al principio, que está cambiando la percepción del tiempo y que nos va a llevar un tiempo a adaptarnos a esa nueva energía, ¿no? Que hoy en día quizás con la alimentación de estos fotones, que vos decís que están alimentándonos del Sol y del Sol galáctico, que también estamos más cerca, de Alcione, la energía es mucho más potente y claro, nuestro cuerpo está mucho más energetizado, entonces no necesita quizás el descanso que necesitaba antes, ¿o no? sí, o quizá puede pasar también que todavía estamos aprendiendo a asimilar, a integrar esa energía y el cuerpo queda como más activo, como todavía como con sobrante de energía, ¿no? Porque para mí uno de los aprendizajes también importantes fue aprender a integrar, ¿no? La energía, o sea, ya venga desde el canal celeste o venga filtrado desde el canal de la Tierra, no solo es recibir, o sea, puedo estar recibiendo, pero me puedo volar un montón si estoy recibiendo todo el tiempo y no baja la materia. Entonces, también damos la posibilidad de integrar, de sentir, de encarnar, ¿no? De alguna manera, de bajarlo a los distintos cuerpos hasta llegar al más denso para que eso no nos se salte. O sea, me lo imagino un poquito también como cuando uno se toma mucho café, ¿no? O algo así, como que también como darnos esa posibilidad de que decante, de que Sí, esto que vos pueda decís bajar. también llevarlo a no solo trabajar con estos chakras que estuvimos hablando todo este tiempo, con estos chakras o centros vórtices superiores que tienen que ver con la conexión con la fuente, sino también conectar con la fuente inferior, que sería en este caso nuestra madre Gaia, madre Tierra, que es nuestra materia prima para poder llevar a cabo todo esto. Porque si yo solamente recibo, o me quedo meditando ermitañamente toda la vida y no comunico lo que tengo que comunicar, no hago lo que tengo que hacer, esa información, energía que vino, es como que queda ahí estancada, ¿no? Entonces esto que vos decís de poder densificarlo, de poder llevarlo a la tierra y poder transmitirlo o realizar lo que tengo que realizar, creo que es lo mejor, ¿no? Traer el cielo a la tierra desde ese lugar. Como siempre, no es bueno ni malo, simplemente está bueno tenerlo en cuenta porque se va a expresar, de alguna manera la energía se expresa siempre, ¿no? Pasa lo mismo con lo que decimos de algo que conocemos muy bien, el dolor. Si yo tengo un aviso en la rodilla y no le hago caso, la rodilla me va a avisar, me va a volver a avisar, me va a volver a avisar, y quizá como percepción humana no me haga tanta gracia porque me va a doler la rodilla y puede ser que quiera apagar ese dolor con un calmante o que me atreva a entrar ahí y ajustar todo eso. La energía siempre se expresa y va a encontrar la vía de expresarse, o bien acelerándome, o bien quizá dándome dolor de cabeza, o quizá porque se queda como más agitado, o sea, pero si me siento muy cargada puedo conectarme a la naturaleza. Es una muy, muy buena práctica, ¿no? Me descalzo, me quito los calcetines y se puedo tocar tierra buenísimo. Y si me siento todavía muy cargada, apoyo las manos, o me doy un paseo, o me estiro la hierba, o si tengo mar, me voy al mar. Totalmente. Como ayudarme también de esas energías telúricas a que me Total, ayuden a entender, ¿no? Totalmente, esto como vos decís, de descalzarnos, caminar por la tierra, en el agua, poder contactarnos con un árbol, es como que ahí enraizo de nuevo todo.
La verdad, un gusto, Sonia, hablar con vos. Vamos a guardar el vivo para que lo vean cuando quieran, para compartirlo también a quien sientan que le vendría bien escucharlo. Ya vamos a organizar, ahí dice que le avisemos a todos cuando hagamos el del viajero del tiempo, que vamos a hacer con lo de las líneas del tiempo, porque esto de conectar con estos fractales y poder sanar cosas que quedaron ahí en el tintero está muy bueno y sobre todo porque nos ayuda a esta evolución, ¿no? Así que, Sonia, infinitas gracias por tu tiempo, Bueno, por lo que compartiste y bueno, vamos a dejar también todos tus datos para que se comuniquen con vos y que lo sientan. muchas gracias por haberme invitado, que para mí es un placer también el poder compartir contigo y compartir con todos ustedes que han estado en el vivo, acá sosteniendo también la energía, ¿no? Y el que pueda abrirse todo esto que hemos estado compartiendo, generando red y también gracias a las personas que lo van a ver en otro espacio-tiempo, Sí. que también se conecta ahí. Para mí es siempre un placer. Me da pereza, pero ese es mi lado más ego que todavía como que le cuesta un montón el abrir vivos y esas cosas, pero lo disfruto mucho. Así que muchas gracias por abrir el espacio y por toda la labor que haces, Carolina, que también Gracias es a muy, vos. muy necesaria y forma parte. Así que, de verdad, Te muy, mando muy un agradecida. saludo, Muchas muchas gracias. gracias. Igualmente, Sonia, para vos. Todo va a quedar guardado para que lo disfruten y compartamos. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta Muchas la gracias. próxima con Viajeros del Tiempo. Que estén muy bien, que tengan un hermoso fin de mucha luz para todos. Gracias, gracias. Bendiciones. Bendiciones.